Hay momentos en los que no ocurre nada especialmente malo. Estás hablando con alguien. La conversación avanza con normalidad. La otra persona cuenta algo y tú escuchas. Hasta que llega tu turno, y antes de decir lo que estabas pensando, lo repasas mentalmente. No sabes muy bien por qué. Quizá porque de repente lo que hace unos segundos parecía una idea normal empieza a parecerte poco interesante. O demasiado simple. O quizá piensas que la otra persona sabe más que tú, y que lo que vas a decir no aporta demasiado. Entonces dices algo más corto de lo que querías. O simplemente sonríes y dejas que la conversación continúe. Y probablemente no le das demasiada importancia. Porque ha sido un momento pequeño. Uno de esos momentos que desaparecen en cuanto la conversación termina. Pero hay veces en las que empiezas a darte cuenta de que no ha sido solo una conversación. Te ocurre con determinadas personas. En algunos lugares. En ciertas situaciones. Y lo curioso es que nadie te ha dicho que tengas menos que decir. Nadie te ha colocado en un segundo plano. Nadie ha señalado que la opinión de la otra persona importe más que la tuya. Simplemente hay algo dentro de ti que parece haberlo decidido antes. Y cuando empiezas a observarlo, aparecen escenas que hasta entonces parecían no tener ninguna relación. Una reunión en la que hablas menos de lo que pensabas. Una conversación en la que te descubres dando más valor a la opinión del otro que a la tuya. Un comentario que, dicho por otra persona, te parece completamente normal, pero que si lo hubieras dicho tú, probablemente habrías pensado que sonaba mal. Un reconocimiento que recibes y que, en lugar de quedarse contigo, empieza a producirte cierta incomodidad. Como si hubiera que comprobar si realmente lo mereces. No parece que estés pensando todo el tiempo que vales menos. De hecho, probablemente nunca lo dirías así. Pero hay algo que cambia. Empiezas a ocupar menos espacio. Y quizá esa sea una de las partes más difíciles de reconocer. Porque sentirse inferior no siempre se parece a pensar que eres peor que los demás. A veces se parece simplemente a comportarte como si tuvieras que demostrar que mereces estar en el mismo lugar. Y cuanto más sutil es esa sensación, más fácil resulta confundirla con tu forma de ser. Piensas que eres reservado, que no te gusta llamar la atención, que prefieres escuchar. Y puede que algunas de esas cosas sean verdad. El problema aparece cuando empiezas a darte cuenta de que no te comportas igual con todo el mundo. Hay personas delante de las que eres tú mismo. Hablas sin pensar demasiado. Te equivocas y no pasa gran cosa. Dices una tontería y te ríes. No estás pendiente de cómo está quedando cada frase. Y luego hay otras personas. Personas delante de las que algo cambia. La forma en que explicas las cosas. La cantidad de veces que te corriges. Incluso la facilidad con la que aceptas que quizá el otro tenga razón. Y no hace falta que esas personas sean arrogantes. A veces incluso son amables. No están intentando imponerse. No están intentando demostrar nada. Pero tú las colocas en un lugar distinto. Y al hacerlo, casi sin darte cuenta, también te colocas a ti en otro. Un poco más abajo. Lo extraño es que esa posición puede empezar a sentirse tan natural que dejas de cuestionarla. Ya no piensas, me estoy haciendo pequeño. Piensas, es que esta persona sabe más que yo. O es que yo no tengo tanto que aportar. O es normal que él tenga más seguridad. Y quizá, en parte, esas cosas sean ciertas. Siempre habrá personas que sepan más sobre algo. Personas más seguras. Más rápidas. Más experimentadas. Personas que entren en una habitación y parezcan ocuparla entera sin hacer ningún esfuerzo. Pero una cosa es reconocer una diferencia. Y otra muy distinta es convertir esa diferencia en una medida de tu propio valor. Porque ahí ocurre algo casi imperceptible. Dejas de mirar lo que el otro sabe. Y empiezas a mirar lo que tú crees que te falta. Y desde ese momento, cualquier diferencia puede convertirse en una prueba. Si habla mejor, confirma que tú no sabes expresarte. Si tiene más experiencia, confirma que tú estás por detrás. Si parece más seguro, confirma que tú eres demasiado inseguro. Si consigue algo que tú querías conseguir, no solo ha conseguido algo. Ahora parece estar demostrando algo sobre ti. Y quizás sea ahí donde la experiencia empieza a cambiar. Porque ya no necesitas que nadie te diga que eres menos. Tu propia mirada empieza a hacerlo por ellos.
Pero todavía hay algo más difícil de notar. Porque cuando llevas suficiente tiempo mirándote desde ese lugar, empiezas a comportarte de acuerdo con él. Si crees que tienes poco que aportar, hablas menos. Si hablas menos, los demás tienen menos oportunidades de conocer lo que piensas. Si te acostumbras a no intervenir, quizá empiezan a preguntarte menos. Y si empiezan a preguntarte menos, puedes interpretar ese silencio como una confirmación. Como si el mundo estuviera diciendo exactamente lo que tú ya pensabas. Y entonces aparece una especie de círculo. No porque los demás estén intentando colocarte abajo, sino porque tú has empezado a relacionarte con ellos desde un lugar en el que ya estás abajo. Y lo más extraño es que desde dentro resulta muy difícil verlo. Porque tú no sientes que estés actuando. Sientes que simplemente eres así. Y esa frase puede tener mucho peso. Porque al principio puede describir una característica. Pero con el tiempo puede convertirse en una explicación para todo. Yo no soy de hablar mucho, nunca he tenido demasiada seguridad. A mí siempre me ha costado estas cosas. Hay gente que tiene algo que yo no tengo. Y cuanto más veces repites una explicación sobre ti mismo, menos parece una explicación. Empieza a parecer una verdad. Quizá por eso hay personas que pasan años pensando que simplemente tienen menos confianza que los demás, cuando, en realidad, llevan mucho tiempo observándose desde una posición en la que cualquier error pesa más que cualquier acierto. Porque cuando te sientes por debajo, no miras todo lo que haces. Miras aquello que podría demostrar que realmente estás por debajo. Y esa diferencia cambia mucho la manera de vivir. Un error deja de ser un error. Se convierte en una señal. Una conversación incómoda deja de ser una conversación incómoda. Se convierte en una prueba de que no sabes relacionarte. Un momento en el que no sabes qué decir deja de ser un momento normal. Empieza a aparecer una confirmación. Y mientras tanto, todos esos momentos en los que sí estabas a la altura pasan mucho más deprisa. No porque no existan, sino porque encajan peor con la historia que ya tienes sobre ti. Aquí aparece algo que puede resultar incómodo. Quizá no siempre estás viendo quién eres. Quizá también estás buscando pruebas que encajen con la idea que ya tienes de quién eres. Y cuando esa idea lleva mucho tiempo contigo, puede empezar a funcionar casi en silencio. No necesitas pensarla. Solo necesitas vivir desde ella. Por eso a veces la sensación de inferioridad no aparece como una frase. Aparece como una reacción. Antes de hablar. Antes de dar tu opinión. Antes de intentar algo. Antes incluso de saber qué piensa la otra persona. Y quizá esa sea la parte que más cuesta descubrir. Que algunas veces no estás reaccionando a lo que está ocurriendo. Estás reaccionando a lo que ya esperas que ocurra. Y entonces aparece una pregunta distinta. No si eres mejor o peor que los demás. Ni siquiera si tienes más o menos capacidades. Sino desde qué lugar estás entrando en cada situación. Porque puedes entrar pensando que tienes que demostrar algo. Puedes entrar pensando que tienes que estar a la altura. Puedes entrar esperando que los demás descubran algo que tú ya sospechas de ti. Y cuando empiezas desde ahí, cualquier pequeño tropiezo tiene demasiado espacio para crecer. Pero hay algo que quizá habíamos dejado fuera. No todas las personas que se sienten inferiores se sienten así con todo el mundo. Y eso importa. Porque significa que no estamos hablando simplemente de una característica fija. Hay lugares donde te haces pequeño. Y otros donde no. Hay personas ante las que dudas. Y otras ante las que no necesitas pensarlo. Hay situaciones en las que una opinión diferente te hace retroceder. Y otras en las que puedes defender lo que piensas sin sentir que estás arriesgando tu valor. Eso significa que la sensación no vive únicamente dentro de ti. También aparece en una relación concreta entre tú y el mundo. Y quizá por eso resulta tan difícil entenderla. Porque puedes pasar gran parte del día sintiéndote una persona perfectamente normal. Hasta que aparece alguien. O una situación. Y entonces algo cambia. No cambia necesariamente lo que eres. Cambia la forma en que empiezas a mirarte. Y esa mirada puede ser tan rápida que ni siquiera la notas. Solo notas sus consecuencias. Hablas menos. Dudas más. Te corriges. Te comparas. Te justificas.
O simplemente dejas pasar aquello que querías decir. Y luego vuelves a casa. Y quizá no piensas en ello. Pero otra parte de ti sí lo hace. Recuerda la conversación. Recuerda lo que dijiste. Lo que no dijiste. La manera en que reaccionaste. Y aparece esa sensación conocida. Podría haberlo hecho mejor. Solo que esta vez quizá conviene detenerse un momento. Porque mejorar algo y sentir que vales menos no son la misma cosa. Puedes querer expresarte mejor sin pensar que tu forma de hablar te hace inferior. Puedes reconocer que alguien sabe más que tú, sin convertirlo en una medida de tu valor. Puedes equivocarte delante de alguien sin que ese error tenga que decidir el lugar que ocupas. Y quizá durante mucho tiempo hayas mezclado esas cosas. Como si para estar al mismo nivel que los demás, tuvieras que demostrar que no tienes defectos. Como si cualquier diferencia pudiera convertirse en una desventaja. Como si necesitaras sentirte completamente seguro, antes de permitirte ocupar espacio. Pero nadie vive así. Y quizá por eso la cuestión no sea conseguir sentirte superior. Ni siquiera conseguir sentirte siempre seguro. Quizás sea algo más sencillo, y al mismo tiempo, más difícil. Dejar de necesitar estar por encima o por debajo para saber cuánto vales. Porque mientras sigas intentando descubrir tu lugar comparándolo con el de otra persona, siempre habrá alguien que parezca estar más arriba, más seguro, más preparado, más interesante, más capaz. Y siempre habrá otro momento, en el que tú, parezcas estar por encima. Pero ninguna de esas posiciones dice demasiado sobre quién eres. Son posiciones. Cambian. Dependen del lugar, de la experiencia, del momento, de la persona que tengas delante. Lo que quizá llevabas tiempo confundiendo con una verdad sobre ti, puede ser, en algunos momentos, solamente una sensación. Una sensación muy convincente. Una sensación que puede hacerte hablar menos. Dudar más. Hacerte pequeño. Pero una sensación no siempre es una descripción exacta de la realidad. Y quizá eso sea lo primero que cambia cuando empiezas a verla. No desaparece. No tienes que conseguir que desaparezca. Simplemente deja de tener la última palabra. Porque la próxima vez que aparezca ese momento en el que alguien parece ocupar más espacio que tú, quizás sigas sintiéndote pequeño. Pero habrá una diferencia. Ya no tendrás que aceptar inmediatamente esa sensación como una medida de tu valor. Podrás reconocerla. Y quizá, por primera vez, distinguir entre sentirte menos y ser menos. Son cosas muy diferentes. Y a veces el cambio empieza precisamente ahí. No cuando dejas de sentirte inferior, sino cuando empiezas a darte cuenta de que esa sensación puede estar hablándote de ti, sin tener necesariamente la última palabra sobre quién eres. Si mientras escuchabas este vídeo has reconocido alguna de estas situaciones, quizá ya conozcas esa sensación de la que hemos hablado. Y quizá también hayas descubierto que ponerle palabras no hace que desaparezca, pero sí puede cambiar la manera en que la miras. En Mundo Interno seguimos intentando hacer precisamente eso, detenernos en esas experiencias, que muchas veces vivimos sin saber cómo explicarlas. Si quieres seguir poniendo palabras a otras partes de tu mundo interior, puedes suscribirte. Y si alguna frase de este vídeo se ha quedado contigo, puedes dejarla en los comentarios. A veces descubrir que otra persona también ha sentido algo parecido, es otra forma de dejar de pensar que aquello que ocurre dentro de nosotros, solo nos ocurre a nosotros.